en exclusiva. Justamente en estos momentos son ya las 8 de la mañana con 1 minuto y ahora me da mucho gusto platicar con Manuel Cloutier Carrillo, expanista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Al contrario, Alejandro, gracias a ti, muy amable por esta oportunidad de platicar precisamente con los radioescuchas de Ciudad Juárez. Señor Cloutier, bueno, ¿qué opinión tiene sobre las candidaturas independientes? ¿Sí hay posibilidad, sí se va a poder hacer? Porque se habla de que todavía falta que se den algunos detalles para que se puedan autorizar las candidaturas independientes. ¿Existe la posibilidad real de que esto ocurra? Bueno, Alejandro, primero hay que recordar que en 2012 fui candidato, aspiré al registro precisamente como candidato independiente a la presidencia de la República, y entonces aquello parecía una locura. Sí. Y sin embargo fue en el mismo 2012 cuando se aprobó un cambio constitucional al artículo 35, donde se inserta precisamente ya el derecho de ser candidato independiente en nuestra Constitución. Hoy en México la Constitución ya nos garantiza a los ciudadanos poder ser candidatos, poder ser votados sin pertenecer o sin hacerlo a través de un partido político. Luego fue este año precisamente cuando se dio la legislación secundaria. Ya el Congreso había caído en omisión legislativa desde hacía más de un año y lo demandé precisamente al Congreso Federal y logramos finalmente que ya legislaran. Ya existe una legislación en México y ya se puede ser candidato independiente en elecciones federales. Algunos estados ya dieron su adecuación a la ley y permite ya ser candidatos en algunos estados, pero en elecciones federales ya se puede ser candidato independiente en elecciones federales, sea pues para presidente de la República, sí, sea para diputado federal o para senador. Es cierto, la ley es muy mejorable y ahí te doy razón. Bien. Pero yo insisto en que hemos logrado pues cosas muy importantes y es la partidocracia la que se ha resistido precisamente a reconocer el derecho humano de participación política de los ciudadanos no partidistas. Y con estas reglas que actualmente operan, ¿qué tan posible es ganar una elección? Porque pues en primera instancia los recursos pues ahí están muy limitados en cuanto a las candidaturas independientes. Fíjate que el tema de recursos económicos no es lo que me preocupa, porque siempre he sostenido que el problema es que a mayor desprestigio en un candidato y su partido es como se requiere precisamente mayores recursos. Es decir, la necesidad de recursos económicos es directamente proporcional al desprestigio del candidato y su partido. Pero lo que me preocupa aquí es que se han creado condiciones de inequidad con los candidatos partidarios en el sentido de los tiempos oficiales, ahí sí, los tiempos oficiales en radio y televisión, porque en materia de recursos te dejan la opción a obtener recursos de carácter privado. Entonces, sí, si bien te limitan con los recursos públicos, te dejan manera de compensarlo por la vía de recursos privados. Pero en el ámbito de tiempos oficiales, se sirven con la cuchara grande los candidatos de partido y por otro lado limitan el acceso a medios electrónicos como radio y televisión en los tiempos oficiales, pero no le dejan alternativa al candidato independiente. No puede contratar por su cuenta, no puede hacer ninguna otra cosa en radio y televisión. Y ahí es donde yo creo que está el mayor truco precisamente de la partidocracia para seguir limitando a los candidatos independientes. ¿Qué espera usted de parte de la ciudadanía ante una candidatura independiente con todo lo que se está viendo en cuanto a partidos políticos de todos, no hablando uno en particular de todos? Estamos viendo precisamente que la partidocracia se está cayendo, se está pudriendo a pedazos, así, lo estamos viendo por todos lados. Pudiéramos decir ahorita perfectamente con el dicho popular de que todos son iguales. Se han convertido en una mala copia del PRI y a los partidos de oposición, sean de derecha o de izquierda, se han mimetizado precisamente con el priismo y esto ha hecho que la clase política esté en una debacle moral impresionante en donde la sociedad está asqueada de los políticos. Aquí da oportunidades precisamente para los candidatos independientes, pero repito, existe
estrategia de tratar de que las campañas de los candidatos independientes no se vean. Ese es como el interés de la partidocracia cuando ha negado el acceso a tiempos oficiales. Nosotros promovimos una acción de inconstitucionalidad contra esta ley. Desgraciadamente, la Suprema Corte de Justicia se alineó a los intereses de los partidos y dejó esta ley intacta. Esto nos va a obligar a tener que irnos a una instancia internacional para seguir luchando, pues, porque los ciudadanos tengamos no solo el derecho, como ya lo tenemos, sino tengamos también la oportunidad real y efectiva de poder ejercerlo en este país. El derecho a ser votado sin tener que hacerlo a través de un partido político y mucho menos de un partido político desprestigiado como sucede ahora prácticamente con todos en el país. Señor Cloutier, le saluda Gabriela Rey. Buenos días. A sus órdenes, Gabriela, muy buen día. Usted ha repetido que a lo largo de esta y otras entrevistas la situación pues de que se limita esa oportunidad al candidato independiente en su campaña. Usted aspira, no sé si todavía persiste la idea de que en el 2015 usted buscará ser diputado independiente. Pues estoy analizando efectivamente esta alternativa, el tema de la ley, las condiciones de inequidad y requisitos desproporcionados que se han establecido, pues nos obliga a pensar. Estas todas son decisiones no fáciles, hay que analizarlas bien y estamos precisamente en eso. Sigo en la idea de buscar una candidatura independiente para ser diputado federal el año que entra, pero estamos analizando las cosas, estamos analizando las condiciones, habrá que hacer los estudios precisamente de encuestas, en fin, realizar las cosas como se deben de hacer bien. Sí, porque pues el primer punto a cubrir sería el 2% de firmas, ¿no? del distrito electoral al cual usted pretendiera. Y es sí, eso se ve salvable, esa no es la parte. Fíjate, te piden el 2% de firmas en un distrito como el quinto que yo pretendo acá en Sinaloa. ¿Sí? Eso significarían 6,000 firmas. Yo creo que esa parte es salvable. Muy bien. Pero el problema que lo vemos complicado es que están pidiendo que no solo lleves las firmas y los datos de la credencial de elector, sino te piden copia de la credencial de elector. Y esto consideramos, ya de hecho hay una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sala de Monterrey, donde manifiesta que este requisito es un requisito inconstitucional y un requisito desproporcionado. ¿Para qué me pides copia de la credencial si eso es hasta ilegal? Uh-huh. Andar pidiendo copias, las credenciales del elector para sacarle copias, es ilegal. Y ahora resulta que vas a precisamente a legalizar un acto ilegal. Don Manuel Cloutier, ¿qué opinión le merece pues esta reciente renuncia de Alfonso Martínez Alcázar al PAN de Michoacán? Y se lo pregunto porque, bueno, pues usted es hijo del fundador del Partido Acción Nacional. Mire, la verdad es que, hablar de renuncias a los partidos ahorita en esta situación donde especialmente los partidos de oposición están padeciendo una crisis moral impresionante, no debe impresionarnos. Al contrario, yo creo que veremos más renuncias. Por ejemplo, ahorita la situación que está solicitando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sí, a la dirigencia del PRD, que les pide que renuncien, yo creo que esta puede ser la preparación o la antesala para que esperemos la renuncia, pero la renuncia del ingeniero Cárdenas al PRD. Ante esta situación. Y al PAN, volviendo al PAN, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque pues empezó como una opción bastante viable ante pues una situación de la que no había otra alternativa, se da esta opción, pero ahora ya incluso el propio Alfonso Martínez califica como cochinero al Partido Acción Nacional. Bueno, esto ya lo dije yo precisamente en un documento que publiqué el 4 de enero de 2012, que titulé Yo acuso, y esta fue una publicación en los periódicos nacionales, en donde manifesté toda la problemática, de acuerdo a mi opinión, que está padeciendo el Partido Acción Nacional. Y Acción Nacional, insisto, su problema esencialmente es moral. Acción Nacional se ha venido abajo en la medida que ha dejado de contestar dos preguntas. ¿Qué defiende? Lo cual lo remite automáticamente a qué principios y valores promueve.
Y por otro lado, ¿qué país quiere? Es decir, ¿para qué se quiere el poder? Cuando no se sabe qué es lo que se defiende y cuando no se sabe para qué se quiere el poder, le pasa a uno como aquel que se mete al mar a nadar y cierra los ojos y empieza a nadar creyendo que va derecho cuando en realidad va dando vueltas. Y va y termina en un lado muy distinto de al que pretendía llegar, y ese es el caso pues de lo que está sucediendo con Acción Nacional. Acción Nacional se desvió radicalmente de sus principios, se desvió de para qué quería el poder, y hoy por hoy se ha convertido en una mala copia del PRI, insisto. Señor, y ser una mala copia del PRI para mí, yo les hago una pregunta siempre a las gentes cuando estoy platicando con ellos y no me falla. Les pregunto, a ver señora, ¿usted qué prefiere? Precisamente hablando ayer de Buen Fin, la gente va de compras y ¿qué prefiere? ¿Prefiere original o prefiere imitación? Y la gente invariablemente te dice que prefiere original. Y si cuestan lo mismo, ¿qué prefiere? Original, te vuelve a decir la gente. Es decir, mientras el PAN quiera seguir siendo copia del PRI, la gente va a preferir original. Señor Cloutier, ¿qué defiende y qué país quiere usted? Bueno, yo creo que eso es claro. Mi padre luchó y yo en particular he venido luchando primero porque en México exista una verdadera democracia. Una democracia en donde el voto no se coaccione ni se compre, donde se respete precisamente la dignidad de las personas, donde las gentes podamos participar en la vida pública de nuestro país con oportunidades, con igualdad de oportunidades. Esto lo insisto porque en México, desgraciadamente, a 25 años de la muerte de mi padre, seguimos teniendo problemas porque no vivimos una verdadera democracia. No es democracia el que voten unos cuantos y que a otros se les compre su voto. Esto somete precisamente a la democracia a una perversión donde quienes han creado la marginación y la pobreza son los que se benefician de ella. Entonces, este es un primer punto. Segundo, queremos un México que económicamente sea un México pujante, y para eso México se tiene que convertir en un país atractivo y confiable a la inversión productiva. Insisto en el término confiable porque no basta la atractividad del país a la inversión, sino se requiere la confiabilidad, y aquí lo estamos viendo. Los hechos de Guerrero, precisamente de Ayotzinapa, nos ilustran que afecta este hecho el tema de la atractividad del país a la inversión, pero sobre todo nos deja en evidencia que México no es un país de leyes, que México no es un país de Estado de Derecho y por lo tanto no puede ser confiable a la inversión productiva. Sigue subordinada pues a los caprichos de los gobernantes y no a lo que establece la ley. Esto tenemos que cambiarlo y finalmente necesitamos que en el ámbito social en el país existan servicios públicos como los de salud y educación de primer mundo. El dinero que existe y que tiene nuestro gobierno derivado de la renta petrolera es una cantidad de dinero impresionante como para que la gente, el pueblo, tenga servicios de salud tan nefastos como los que se tienen. El seguro social es el ejemplo precisamente de lo que no debe hacerse. Es un seguro donde precisamente el servicio médico se ha deshumanizado y atienden a la gente con la punta del pie. Necesitamos que los servicios de salud en este país y los servicios de educación sean literalmente primermundistas. Existen los recursos para ello, falta la voluntad para que se convierta esto en un verdadero país en donde la escuela y los hospitales públicos sean reflejo del México que queremos ser y no lo que sucede ahora, modelo del México que somos. Ingeniero, le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Al contrario, Gabriela, muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro, muy amables, muy a sus órdenes. Muy buenos días. Gracias, buenos días.